La actualidad en tu idioma, testigos del acontecer mundial. Su atención puede estar en el lugar equivocado. Aquí comienza Current Affairs. Conexión Londres, Tel Aviv. Hola Chris, ¿cómo vas hermano? Después de unas semanas, al fin volvemos a grabar. ¡Qué emoción! Y esta vez incorporamos video. ¿Qué tal todo por allá en Londres? Todo muy bien, hermano. Aquí ya sintiendo el fresquito de septiembre, las lluvias están llegando, de nuevo la humedad, el invierno está a la vuelta de la esquina. ¿Y cómo va el calor en Tel Aviv? ¿Cómo va ese veranito? Pues la verdad, estamos ardiendo, literal. Seguimos rondando los 35 grados y la humedad no da tregua. Estoy deseando un poquito ese fresquito londinense, honestamente. Pero acá tocará aguantar. ¿Te imaginas grabando con este calor? Gracias a Dios existe el aire acondicionado. Qué bueno estar de vuelta y ahora con video. Los oyentes también nos van a poder ver mientras discutimos estos temas sobre el mundo y sobre el acontecer. Por cierto, los nuevos que se unen, esto es Current Affairs. Conexión Londres-Tel Aviv, el espacio donde discutimos lo que pasa en el mundo, nuestras perspectivas. ¿Qué te parece si comenzamos? Perfecto. Para arrancar, hoy quería hablar de un tema que nos está afectando a todos en el mundo. La desinformación. Es un problema enorme que parece estar empeorando día tras día. Sí, es preocupante ver cómo la desinformación se ha vuelto tan común y lo más alarmante es la velocidad con la que se esparce un rumor o una propaganda negra o falsa. Cualquier acceso a Internet puede crear o difundir información falsa o por lo menos cuestionable. En minutos se pueden alcanzar miles, si no millones de personas. Y es difícil de verificar esto en ciertos momentos. Exacto. Y esto se vuelve aún más peligroso en situaciones críticas, como elecciones gubernamentales o incluso durante las crisis sanitarias, como lo vimos en la pandemia del COVID-19. La cantidad de teorías conspirativas y noticias falsas que circularon durante esta pandemia fue increíble. Y muchas de esas noticias generaron miedo, desconfianza y llevaron a la gente a tomar incluso decisiones peligrosas. Sí, recuerdo muy bien la época de pandemia porque se compartía en medio de muchas redes sociales mitos, falsedades tales como que las vacunas tenían microchip y que nos iban a controlar de esa manera, o que ciertos remedios caseros eran la cura para el virus. Eso solo añadió más caos en la situación y era muy complicado de por sí lidiar con este tipo de cosas porque era información de un lado o del otro y era difícil muchas veces de confirmar qué era cierto y qué no. Sí, Cris, la desinformación no solo afecta a la salud, sino también las decisiones políticas, económicas e incluso personales. Es impresionante cómo un video manipulado o una noticia falsa puede influir en cómo la gente vota, incluso en qué productos compra. Sí, hemos visto en los últimos años que esto ha crecido de manera desmedida, especialmente con las elecciones en diferentes países. Algunas campañas de desinformación han sido brutales. Noticias falsas que buscan desprestigiar a un candidato o a otro o manipular la opinión pública. Y esto es claramente un duro golpe contra nuestro sistema democrático. Es una crisis de confianza, Cris. Cuando la gente ya no sabe en qué creer, empieza a desconfiar de todo. Las instituciones, los medios, los gobiernos. Esa desconfianza es peligrosa porque divide a la sociedad y nos hace más vulnerables a la manipulación. Lo peor de este nuevo paisaje digital es la desinformación en sí, pero el hecho de que se mueva tan rápido y apele siempre a las emociones de las personas, que van aún más rápido, con el miedo o la indignación. ¿Cómo compites contra esto? Pues es muy difícil. Esa es la pregunta, Cris.
Por eso necesitamos estar más atentos y ser más críticos con lo que consumimos y lo que vemos. La clave está en aprender a distinguir entre el periodismo serio y el puro entretenimiento falso y manipulativo. Sí, por eso es crucial aprender o hallar la manera de colaborar entre los gobiernos, los medios de comunicación y en este caso las empresas tecnológicas, que es las que llevan todo el social media en Internet. Mira lo que está haciendo en la Unión Europea, por ejemplo, con el Acta de Servicios Digitales. Están tratando de regular el contenido dañino en línea. Es un buen paso, es el principio, pero aún queda mucho por hacer. Exacto, hay un largo camino. Y las plataformas tecnológicas tienen que ponerse las pilas también. Muchas veces permiten que las noticias falsas se vuelvan virales porque eso les trae más clics. ¿Y qué significa eso? Más dinero. Es un tema bastante complejo, Chris. Sí, al final del día, lo más preocupante en todo esto es que la desinformación nos afecta y afecta de manera profunda nuestra confianza en la sociedad, en los entes reguladores y en el mismo gobierno. No podemos tomar decisiones de manera ligera si no estamos bien informados. Y obvio, eso nos permite estar bien en comunidad. Es lo que queda de la desinformación, que destruye poco a poco la confianza de las personas. Sí, es verdad. Así que para todos los que nos están escuchando y nos ven también, la clave está en ser curiosos y no tragarse todo lo que vemos en Internet. Cuestionen, busquen fuentes confiables y sobre todo, no dejen que las noticias falsas les dicten cómo pensar o actuar. Sí, yo creo que hemos dejado bien en claro lo importante que es estar bien informados. Y punto aparte, en el siguiente segmento vamos a hablar de alguien que de alguna manera está en torno a todas estas cosas, de una manera tal vez positiva o tal vez no tan positiva, y hablaremos del señor de Telegram, El que fue arrestado. el que fue arrestado. Eso en el ¿Cuál es siguiente su nombre? segmento. El señor se llama Pavel. Ujú. Ok. Entonces, en el siguiente segmento vamos a ver, porque esto de nuevo es Current Affairs, Conexión Londres-Tel Aviv, y nos vemos dentro de poco. Nos vemos después de la pausa. Exacto. Analizando las noticias con profundidad y claridad. Explora los eventos del mundo desde una nueva perspectiva. Desentrañando los hechos para ti. Bienvenidos de vuelta. Oye, Chris, ¿sabías que Telegram es una de las aplicaciones de mensajería más grandes del mundo y están basados en Dubái? Pues hasta hace poco no tenía ni idea, pero eso suena interesante. Lo más interesante es saber quién es el cerebro detrás de Telegram. Pues te lo digo. Es Pavel Durov, un hombre de negocios y emprendedor de solo 39 años, nacido en Rusia. Curiosamente vivió parte de su niñez en Italia, después regresó a Rusia, cuando la Unión Soviética ya había colapsado. Y bueno, es un personaje enigmático. Sí, vaya, pero ¿cómo empiezan los problemas de ese señor con el gobierno ruso? Bueno, antes de fundar Telegram, este señor fundó VK, que es una red social muy popular en Rusia y básicamente se volvió una herramienta poderosa para organizar protestas, en especial en contra del gobierno de Vladimir Putin. Y bueno, el gobierno ruso le exigió, mejor dicho, censurar estas comunidades y Pavel se negó. Y bueno, en 2013 todo empeoró cuando las protestas en Ucrania le pedían al gobierno una integración con la Unión Europea. Y nada, pues les pidieron, el gobierno ucraniano, que era prorruso en ese momento, le pidió a Pavel los datos privados de los manifestantes. Y Pavel otra vez
se rehusó. Al final tuvo que vender su participación en la compañía y abandonar Rusia. Entonces ahí fue cuando, si no estoy mal, fue cuando fundó o empezó Telegram. Porque, ¿por qué algunos aseguran que Telegram está controlado por el gobierno ruso entonces? Yo creo que es más que todo por la ignorancia o por campañas de desinformación. De hecho, Pavel luego se mudó a Francia, después de que tuvo que abandonar Rusia. Fue acusado de varias cosas como complicidad en el tráfico de drogas y terrorismo, lo que parece ser una táctica para desprestigiarlo. Eso suena bastante duro. ¿Y dónde está ahora el señor? Pues él se instaló en Dubái después de recibir demasiada atención no deseada por parte del FBI en San Francisco. Quiso un lugar más adecuado y privado para seguir desarrollando Telegram. Claro. Y es increíble cómo Telegram es usada por ambos lados de la guerra, ¿no? Porque tanto Ucrania como Rusia, pero también mucha preocupación, porque tanto Ucrania como Rusia utilizan el sistema, porque los soldados rusos Ah, en el frente utilizan el sistema porque el sistema al parecer está muy bien encriptado, que es una encriptación de punto a punto. Al mismo tiempo, Ucrania utiliza el sistema. Esto genera mucha preocupación en cuanto a las actividades delictivas que pasan en Telegram, porque el rumor, o por eso el señor al parecer lo atraparon en Francia, es porque gente que está vinculada con el narcotráfico, con videos de contenido sexual con menores, utilizan este sistema que es muy seguro. Y al parecer por eso entra como la preocupación de que qué es tan seguro Telegram y qué tanto delito se puede cometer dentro de Telegram. exacto, una de las maneras más populares que utilizan Telegram para actividades delictivas es, por ejemplo, todo lo que es el mercado de las drogas. Digamos, un dealer ahora puede vender cualquier tipo de droga, sea marihuana o cocaína o lo que sea, por medio de Telegram. Y digamos que por la encriptación tan eficiente que tiene el sistema, las autoridades locales de cualquier lugar del mundo realmente no pueden ver o no pueden ni siquiera tener una idea de lo que está en las conversaciones. Cosa que no pasa en Facebook o en Instagram. Tenemos que saber que la encriptación de Telegram es una de las más eficientes del mundo, porque realmente está protegiendo la privacidad de los usuarios. Y eso es bueno en cierto modo, pero la incapacidad de las autoridades para acceder a los datos de actividades ilícitas puede ser un problema muy, muy grande. Además, la situación, como habíamos mencionado en la guerra ruso-ucraniana, muestra esa dualidad de la herramienta, ¿no? Y sí, es precisamente algunos analistas hacen algún tipo de sesgo diciendo que tal vez Ucrania va perdiendo la guerra o iba perdiendo la guerra porque de alguna manera Rusia tenía acceso a la información que se manejaba a través de Telegram Ujú. que producía la misma Ucrania. Pero lo más chistoso es que toda la comunidad de países eslavos es primariamente utilizando Telegram. Inclusive hace poco, y es una realidad muy loca que está pasando ahora, es porque Pavel huyó de Rusia por la presión del gobierno, porque tenía Mm. la aplicación que era BK, que era BK, básicamente como el Facebook el Facebook de ruso, Rusia. algo así. Entonces, Sí. lo empezaron a presionar para que él soltara información sobre los disidentes que iban contra el gobierno. El señor no lo quiso hacer. El señor tuvo que vender su empresa por una fracción de lo que realmente costaba. Más sin embargo, con ese dinero, él trató de reinventarse fuera del país, que estuvo en San Francisco, estuvo en Francia, luego se estableció en Dubái por algunos años, luego ahora que lo capturaron fue en Francia, porque el señor es ciudadano francés y ciudadano de Dubái. Entonces, ¿qué pasa? Hay un problema porque él
protege mucho o tiene mucho esa idea del freedom of speech, o sea, de hablar libremente y que la gente tiene derecho a dar sus opiniones. Entonces, en base a esta idea que él tiene, él dice, Telegram lo puede utilizar el que sea y yo no voy a violar la confidencialidad de las personas. Pero al mismo tiempo entra conflicto porque los gobiernos quieren acceder a datos de criminales. O sea, estos ya no es solamente datos de ciudadanos del común, datos de criminales. O sea, se sabe y está muy bien documentado que a través de Telegram, como la mencionaste, se manejan cosas ilegales de niveles muy, muy oscuros. Entonces hay un problema ahora, porque ahora también llegó el gobierno ruso diciendo que es una cosa muy chistosa, Putin diciendo que exigía la libertad de Pavel. Entonces ahí entran unos conflictos muy raros porque él huyó de Rusia por la persecución del gobierno y que él no quería limitar la expresión de las personas porque eso es lo que quería presionar el gobierno y ahora está afuera y el gobierno ruso dice que pide justicia por él. Es una cosa. Cris, tengo una pregunta. ¿Por qué crees que él fue arrestado? Lo que dice las noticias o la información sobre Francia es que básicamente a él lo arrestaron por no cooperar en investigaciones cuando el gobierno francés pedía las llaves de acceso a Telegram, que es básicamente tener una puerta trasera para acceder a los datos de todos los usuarios en Telegram que se encuentran en Francia. Como él ha luchado siempre por la libertad de expresión y siempre ha dicho que primero está la privacidad de los datos de la gente que utiliza Telegram. Entonces el gobierno francés lo que ha hecho es acusarlo como si él fuera un cómplice en los delitos porque no ayudó a dar información de los usuarios de Telegram. Básicamente lo que lo están acusando es por una especie de cohecho. O sea, participó en los delitos no porque participó directamente, sino por omisión. Omisión es no dar la información que el gobierno necesita. Ese es el problema que él tiene ahora. Es como una falta de cooperación con las autoridades. Exacto. Y la pregunta moral es que estamos hablando, tenemos dos temas morales en esta red social, en esta aplicación de mensajería para ser más exactos. Una es la libertad de expresión y la privacidad, el derecho a la privacidad, que en muchos países democráticos está escrito en sus constituciones. Por otro lado está el tema de las actividades delictivas, que Telegram se ha vuelto un lugar principal donde si una persona hace 2, 3 clics, puede acceder a drogas y también a cosas peligrosas como armas y muchas otras cosas antisociales. Entonces, ¿cómo ves esa moralidad? ¿Hasta cuándo la privacidad de los usuarios afecta a la seguridad? Lo que pasa es que la aplicación o ese tópico en sí tiene una disyuntiva muy fuerte, que es las libertades de los ciudadanos Ujú. versus la protección de los ciudadanos. Y es básicamente que muchas industrias pueden hacer una especie de decir, bueno, ok, yo soy una industria que creo cierto tipo de armas y no tengo por qué pagar o ser responsable porque esas armas se utilicen de mala manera. Pero en el caso de las aplicaciones digitales, de la social media, es muy complicado porque se ha comprobado plenamente, en algunos casos, Pavel y la gente que trabaja con él ha colaborado con ciertos gobiernos para dar información, porque es muy bien sabido que inclusive los grupos terroristas que hay en el mundo utilizan diariamente y constantemente Telegram. Y Telegram ha sido usado para coordinar ataques terroristas en muchas partes. Entonces tenemos la disyuntiva entre libertad y a los ciudadanos guardar el derecho a libre expresión, a la privacidad. Y por otro lado tenemos a criminales que utilizan esta herramienta de mala manera. O sea, estamos en una disyuntiva muy fuerte porque esto puede ser el antecedente para
censorship, para prohibir o vetar contenido en Internet que no le pueda gustar a un gobierno. Lo que está pasando realmente ahora en Venezuela, que el dictador Maduro ha bloqueado WhatsApp varias veces, ha intentado bloquear X, que es el antiguo Twitter. Entonces, ¿hasta qué punto los gobiernos pueden interferir en esto? Y vuelve otra vez, está la seguridad de los ciudadanos por encima de todas estas cosas. Exacto. Y eso lo vimos también mucho antes de que existieran todas estas redes sociales. La primera vez que se mencionó una intervención a la privacidad de los ciudadanos en un país democrático lo podemos ver muy claramente después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cuando el expresidente Bush hizo una clase de reformas en las cuales se hacía, cuando uno quiere hacer, digamos, uno no hace cambios a la constitución de los Estados Unidos, uno hace lo que se llama Enmiendas, enmienda. enmiendas. Exacto, entonces él hizo también unas reformas a la libertad de expresión donde se le da más poder al gobierno de espiar y de entrar a conversaciones privadas de ciudadanos y de personas en general. Y digamos que eso lo vimos mucho la NSA, ¿no? La Agencia de Seguridad Nacional lo hizo en ese momento, hace ya 23 años, imagínate, entonces de septiembre pasó hace 23 años. Y ellos ya lo empezaron a hacer con llamadas telefónicas, con emails y obviamente cuando el Internet ya estaba en una, como decía yo, en pañales, ¿no? En una stage muy básico y obviamente no teníamos todas las tecnologías y herramientas que tenemos el día de hoy. Obviamente con la evolución del Internet estamos viendo la necesidad de hacer un borde a la libertad de expresión y decir, ok, la seguridad nacional también es importante. Yo creo que al final del día, esta decisión o tomar una postura a otra, lo que nosotros hacemos aquí es presentar los hechos, presentar ambos lados y Claro. ya queda en manos de los oyentes, de la gente que ve ese contenido, tomar sus decisiones, como lo dijimos en el segmento anterior, basados en la información. Ya queda en manos del público tomar un lado o el otro. Exacto. Y bueno, hemos hablado de mucho en este episodio. Hablamos de la desinformación y realmente de cómo está afectando nuestras comunidades y cómo está afectando la manera de pensar de millones de personas. Y nos adentramos un poco en la red social Telegram, que por un lado ayuda mucho a proteger la privacidad de sus usuarios, pero desafortunadamente también ha sido una herramienta de uso delictivo para venta de drogas y un montón de actividades ilícitas diferentes, sin mencionar obviamente un montón de contenido violento, como por ejemplo desafortunadamente lo pudimos ver en los ataques del 7 de octubre en Israel por parte de Hamas, los videos tan horrorosos que ellos subían al Telegram mientras hacían el atentado terrorista en los kibbutzim en Israel. Sí, y de nuevo dejamos esto a manos de nuestros oyentes. Y recuerden que esto es Current Affairs. Conexión Londres-Tel Aviv. Nos vemos para la próxima. Nos vemos para la próxima. Infórmense bien y que tengan un buen fin de semana. Hasta la próxima. Hasta la próxima.